Bienvenidos al campus virtual del ciclo 2019-1. Soy la profesora Débora Ponce del curso de Educación Cívica y en la semana 13 tocaremos el tema de Poder Judicial. En este tercer bloque de poderes del Estado desarrollaremos el Poder Judicial. Lo primero que debemos recordar en el Poder Judicial es cuáles son los personajes que los encontramos trabajando o laborando aquí como personajes principales, y en este caso son los jueces. ¿Por qué es importante mencionar esto? Porque para algunos quizás es redundante judicial con jueces. Y es porque casi siempre que vemos el término jueces lo vemos relacionado con fiscales. Entonces la mayor cantidad de personas piensa que ellos son miembros importantes del Poder Judicial. Y no, ellos laboran conjuntamente con los jueces, pero pertenecen al Ministerio Público, que es un organismo constitucional autónomo que trabajaremos en las próximas semanas. Entonces, vinculado directamente con los jueces estarían los vocales, que son los clásicos miembros conjuntamente con los fiscales de los jurados en un juicio. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer nosotros? Vamos a dividir la pirámide del Poder Judicial, entendiendo que quien administra justicia es el pueblo, o sea, el pueblo es el que tiene la justicia, pero que la va a ejercer el Poder Judicial. Nosotros vamos a encontrar una pirámide en nuestra separata. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a dividir en dos nuestra pirámide. Vamos a dejar en la parte inferior lo que corresponde a juez de paz y juez de paz letrado. Estaríamos colocando en la parte superior juzgado especializado o mixto mejor dicho, porque su nombre completo es así, cortes superiores y la Corte Suprema, siendo el máximo órgano del Poder Judicial la Corte Suprema. ¿Listo? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? En la división que hemos colocado vamos a poner en las dos de abajo el término faltas y en las tres de arriba delitos. Es decir, por ejemplo, si hay un caso de violación sexual, de robo, el juez de paz letrado no va a resolver ese caso. Solo va a recibir el documento, lo va a sellar, lo va a mandar directamente al especializado para que se encargue de realizar el juicio y hacer la sentencia, porque no le compete al juez de paz administrar algo tan elevado o de mayor cuantía. ¿Listo? Perfecto. Segunda cosa que vamos a realizar. En nuestra separata vamos a resaltar los lugares en los cuales encontramos a cada miembro del Poder Judicial. Juez de paz en centro poblado. Juez de paz letrado, distrito político administrativo. Juzgado especializado, provincia. Corte superior, distrito judicial. La principal duda que va a venir a nosotros es: ¿cuál es la diferencia entre un distrito judicial y un distrito político administrativo? Un distrito político administrativo es la clásica división del Perú en distritos, es decir, un lugar se divide en departamentos, el departamento en provincias, las provincias en distritos y los distritos algunos tienen centros poblados. Distrito judicial no es usual para nosotros, son distritos creados por el Poder Judicial. Casi siempre un distrito judicial es una región o departamento. Solo existen algunos que se dividen en más, por ejemplo Lima, por la cantidad de población y por los casos de envergadura amplia que se trabajan allí. Son actualmente 34 distritos judiciales. Y en la Corte Suprema solo hay una, que se encuentra en la capital. ¿Listo? Ya marcamos. Otra cosa que nos puede ayudar, porque te pueden decir, ¿no? Una persona fue asaltada en el distrito de Coma, por ejemplo. ¿Quién
recibiría primero el tratamiento del caso el juez de paz letrado. Si te dirían quién hace el juicio o resuelve el caso, el juzgado especializado, porque sabemos que el juez de paz letrado ve faltas y no ve delitos, y el robo es un delito. Bien. Otra cosa más que tenemos que resaltar en nuestra separata. A veces nos puede confundir juzgado especializado, Corte Superior y Corte Suprema. ¿Cómo diferenciarlo? Porque en los juzgados especializados se tratan materias. En los distritos judiciales hay salas y en las Cortes Supremas salas especializadas. ¿Cómo entender esto? Imagínate que el caso del robo es resuelto en un juzgado especializado y la persona debería tener una sentencia de 5 años por dicho robo y le dan 15. Esta persona va a apelar a una sala penal y en la sala ya no va a haber un juez, sino varios jueces que van a analizar la sentencia ya presentada. Solo van a llegar a salas especializadas los temas grandes como el terrorismo, el caso de la Constitución, problemas sociales de envergadura o casos de magistrados o funcionarios del Estado, por ejemplo, los que ahora estamos viendo con el tema de prisión preventiva. Ellos van a salas de la Corte Superiores, pero luego ellos apelan a la Corte Suprema. Después casi muchos casos no llegan a la Corte Suprema. ¿Listo? Entonces hasta ahí estamos bien. Ya entendimos algunas básicas diferencias. Otra diferencia puede ser entre cuándo ir a un juez de paz y cuándo ir a un juez de paz letrado, porque ahí no hemos especificado. Lo primero es el lugar. Quienes viven en centros poblados van de frente al juez de paz. Quienes viven en distritos van al juez de paz letrados. Es uno u el otro. No puede ser como en el caso de los juzgados que todos vamos aquí, luego en segundo lugar a superior y luego a suprema. No. En el caso de el juez de paz o el juez de paz letrado, o es uno o es otro. No hay otra opción. ¿Listo? El juez de paz y el juez de paz letrado ven faltas. Y una pregunta que nacerá obviamente, ¿cuándo es una falta? Entonces vas a recordar el tema de los centros de conciliación. ¿Te acuerdas? En esa semana vimos qué casos van a un centro de conciliación: tenencia de menores, régimen de visita, pensión de alimentos, tema de contratos, todos ellos. Estos temas son faltas, porque recuerden que un centro de conciliación no resuelve delitos. Cuando vas a un centro de conciliación y al final no se soluciona el problema, terminas yendo a un juicio. Si vives en un centro poblado, no existen centros de conciliación. Entonces, ¿qué haces? Vas de frente al juez de paz. El juez de paz la hace de conciliador y la hace de juez de paz. Primero vas como conciliador y luego vas como juez de paz. Pero si tú vives en un distrito, allí sí existen los centros de conciliación, entonces irías al juez de paz letrado en segunda instancia, luego que ya fuiste primero a conciliar. Otra diferencia es que el juez de paz es una persona común y corriente que no ha estudiado para ser abogado. Es una persona que le cae bien al pueblo, pero que obviamente tiene que ser peruano, mayor de 30 años, tiene que vivir en ese centro poblado, tiene que tener una conducta intachable, no debe estar condenado ni procesado por ningún tema de corrupción, ni por algo público, y tiene que conocer el idioma o dialecto del centro poblado, porque si no, no va a poder resolver los casos. Como esta persona no es juez de estudio, o sea, no ha sido abogado, puede ser revocado. ¿Se acuerdan el tema de la revocatoria? Decía, se revocan también a los jueces de paz. ¿Por qué solo a él? Porque tanto el juez de paz letrado, el juzgado especializado, el de la Corte Superior o también el de la Corte Suprema, todos ellos sí son abogados y obviamente han sido elegidos por el antiguo Consejo Nacional de la Magistratura, vamos a poner aquí, CNM, o ahora la Junta Nacional de Justicia, que todavía no está en actividad, pero sería la elegida. Ya nos veremos más adelante ese tema. Entonces, al juez de paz letrado hasta la Corte Suprema no puede haber revocatoria y solo revocamos al juez de paz. ¿Cómo se elige al juez de paz? Hay tipos de elecciones. Cuando el proceso es ordinario, es porque viven menos de 3.000 habitantes en dicho lugar. ¿Qué se hace? El Poder Judicial convoca elecciones y el gobierno local o municipal se encarga de realizarlas.
Cuando es un proceso excepcional, es que es un centro poblado que en realidad debería ser distrito por la cantidad de habitantes, más de 3.000 habitantes. Y ahí el Poder Judicial convoca, pero lo realizan los órganos constitucionales autónomos electorales, los clásicos, jurado, OMPE y RENIEC. Y especial es cuando vivimos nosotros en comunidades nativas o campesinas, porque allí no va a haber una elección común, sino según lo que ellos decidan. Recuerda que el juez de paz, a pesar que no es abogado de estudios, tiene de todas maneras el título del Poder Judicial. Y las Fuerzas Armadas, la policía, funcionarios públicos o los que tienen otro cargo por designación popular no pueden ser al mismo tiempo jueces de paz y seguir realizando sus funciones en otros cargos. Luego, el juzgado especializado de la Corte Suprema, la Superior y Suprema, se van por apelación. Por ejemplo, me dan 10 años en el juzgado especializado y yo voy a la Corte Superior para que me reduzcan o porque mantengan la condena. También puedo ir al juzgado especializado por los temas de las garantías constitucionales. ¿Te acuerdas? Decían en el tema de garantías constitucionales que uno pedía las garantías en el Poder Judicial. En este caso las vamos a pedir en el juzgado especializado. Menos la del tribunal, la de inconstitucionalidad porque se ve directamente en el tribunal, y menos la popular, porque la popular se pide aquí. La acción popular se pide en la Corte Superior. Las garantías son en primera instancia en el especializado, luego van para el superior y se desvían para el tribunal. Mientras que en la Corte Superior se pide únicamente la acción popular, no se pide en el especializado y allí debe quedar, salvo que pasen a la Corte Suprema casos excepcionales, pero casi siempre se quedan y se mantienen en la Corte Superior. Y por último, tendríamos los temas de los principios o derechos del Poder Judicial, que se vinculan bastante con lo que hemos trabajado antes en el tema de derechos humanos. Primero, el tema de la inocencia. Uno es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Segundo, el debido proceso. Ninguna persona puede ser sentenciada si no ha sido debidamente notificada, si no se le ha seguido un juicio correcto, si no ha tenido abogado, si lo han incomunicado, o hasta si no se respetaron sus derechos humanos. Tercero, la gratuidad. Todo proceso judicial es gratuito para las personas de bajos recursos, y si tuviesen recursos se les puede dar como gratuidad el abogado de oficio para que apoye allí. Si no, de lo contrario, la persona que acusa debe pagar el juicio, y si ya al final gana el juicio, la persona acusada tendría que pagar la indemnización, además de pagar la sentencia que el juez estipule. 4. Información. Como saben ustedes, para ser detenido la persona tiene que ser informada del por qué y hasta debe ser debidamente notificada. Si la notificación o citación no llega a casa, así sea notificado el abogado, igual ese juicio se anula por no tener un debido proceso. El tema de los vacíos legales. ¿Se acuerdan que pusimos el ejemplo en el primer tema de cívica? Paradero, prohibido estacionarse. Y si te estacionabas donde no había cartel, eso es un vacío legal. O si te decían que para robo tiene que ser 300 soles y robaste 299, también es un vacío legal. Pero por eso no se puede dejar de hacer juicio. Obligatoriamente también hay un tema judicial. Sexto, la publicidad. Todo proceso se va a publicar en el periódico y en la página del Poder Judicial. Por ejemplo, coges un periódico, obviamente de renombre, y vas a ver abajo que dice Cuarta Sala Penal cita a tal persona por tal tema, para que seas notificado. También para herencia, para que se acerquen todos los hijos, porque uno no sabe si nuestros padres han tenido más hijos o no. Y luego se publica quién recibió la herencia para que las personas que se enteraron tardíamente puedan hacer una contrademanda. Hasta para casarse existe el edicto matrimonial. En este edicto matrimonial, en el periódico se publica quiénes se van a casar para ver si hay algún impedimento y se tenga que hacer un juicio por una persona que va a cometer bigamia. Luego, si tú estás presente en un accidente, en un tema en el cual tengas que ser llamado como testigo, también te van a notificar y obviamente tienes que asistir por obligación. Además, toda persona puede hacer críticas y apelaciones. Si te ponen un abogado
un juez que no es especialista en la materia a la cual tú vas, por ejemplo, tema de pensión de alimentos, y te ponen un juez penal y no de familia, tú puedes criticar eso y encima puedes anular el proceso por dicho acto. Y por apelaciones, nadie recibe su condena y se queda feliz, todo el mundo trata de apelar la condena, tanto el acusado como el acusador. Y encima tenemos nosotros el clásico indubio pro reo. El indubio pro reo es el beneficio que todo reo tiene para formular una apelación y para verse beneficiado como ser humano, por ejemplo, hasta en la reducción de su condena por una buena conducta. No olvidar que la única falta que se vuelve delito es el tema de pensión de alimentos, porque ahora existe pena de cárcel si no pagamos la pensión de alimentos. Sería elevado del juez de paz letrado al juez especializado la pensión de alimentos, porque se volvería obviamente un delito. Es la única falta que se eleva como delito. Bueno, jóvenes, pasaremos a resolver las preguntas que nos van a permitir clarificar las funciones de los diferentes tipos de jueces dentro del Poder Judicial. 1. Rodrigo es un ciudadano que fue detenido y es obligado a ser declarado culpable por un presunto delito. Desde que dice delito, posiblemente ya estamos hablando de un juez especializado. En este caso, dice, al sentir que están vulnerando sus derechos, decide presentar una acción de habeas corpus. Entonces el tema no es tanto por un juicio, sino por la garantía constitucional. ¿Qué órgano jurisdiccional es el encargado de revisar en primera instancia ese tipo de garantía? Y sabemos que sería en este caso el juzgado especializado, porque es el primero en ver las garantías, puesto que las Cortes Superiores son para la acción popular. 2. Juliana es una estudiante que vive en un distrito limeño y cursa el primer ciclo de la carrera de Arqueología en la Universidad de San Marcos. En la actualidad viene atravesando problemas económicos, por lo que decide plantear una pensión alimentaria a su padre, ausente desde su niñez. ¿A qué instancia de justicia debe presentar la demanda la estudiante? Como dice que es un distrito, estaríamos hablando de una falta de pensión de alimentos, porque el padre todavía no podría ser encarcelado. En este caso, directamente vamos a juez de paz letrado, porque mencionan el término distrito, y lo está excluyendo ya de un juez de paz. Y especializado suprema y superior es anulado porque obviamente tienen que ver con temas de delitos. 3. Las Cortes Superiores son encargadas de administrar justicia en un distrito judicial. Identifique la alternativa correcta relacionada con sus principales funciones. Revisa sentencias derivadas de actos y contratos. Actos y contratos es una falta. Si dice que revisa sentencias, posiblemente es el juez especializado, porque el primero en mandar la sentencia sería obviamente el juez de paz letrado por un distrito. Casi siempre en los centros poblados no hay temas de contratos o actos. Es la última instancia en la mayoría de procesos, por supuesto, debido a que en solo algunos, como terrorismo o funcionarios, se llega hasta la Corte Suprema. La mayoría termina en la Corte Superior. Tramitan y juzgan delitos de terrorismo. Delito de terrorismo, como hemos hablado, es Corte Suprema. Y resuelve en tercera instancia. No existe una tercera instancia para un problema. Estamos hablando en única instancia y máximo en una segunda instancia. Por lo tanto, la acción popular sí pertenece a la Corte Suprema, pero el término es incorrecto. Nos quedamos con solo el enunciado 2, que sería la letra C. 4. En el año 2008, un legislador mató de un balazo a un perro schnauzer de propiedad de su vecina, justificando su acción porque dicha mascota ingresó a un criadero de animales que el congresista tenía en su vivienda. En ese tiempo fue denunciado y en primera instancia, al no existir ley sobre maltrato animal, no fue procesado. Sin embargo, terminando su periodo parlamentario, un juez decide abrir un proceso penal. De acuerdo con los principios del Poder Judicial, ¿es posible revisar la medida tomada por el juez? No, porque la decisión del juez es inapelable y definitiva, sí porque como ciudadano tiene derecho a que su caso sea revisado, no porque no es competencia del Poder Judicial, no porque como congresista cuenta con inmunidad parlamentaria perenne, sí porque no se debe dejar de administrar justicia por vacío de ley. Como era un congresista, si nosotros abrimos un proceso y no encontramos una ley, inmediatamente no va a ser procesado el congresista por su inmunidad, debido a que la inmunidad no lo protege solo en temas directos que estén sancionados por ley. Pero cuando deja de ser congresista, puede ser llevado como cualquier persona a un proceso judicial. En este caso, si bien no hay ley del maltrato animal,
Sí se puede generar un juicio común porque obviamente no se debe dejar de administrar justicia así exista un vacío legal. Bueno, damos por concluido el bloque de los poderes del Estado y nos vemos la siguiente clase para iniciar con el bloque de organismos constitucionales autónomos.